5, 4, 3, 2, 1, ya. Cordial saludo, mis estimados estudiantes de este primer diplomado en Derecho Agrario y Afines del programa de Derecho de la Universidad UDCA de Colombia. En esta entrega audiovisual vamos a referirnos brevemente a dos leyes que han sido verdaderamente icónicas en la legislación colombiana, relativas obviamente al agrocolombiano. La primera de ellas es la Ley 160 de 1994 y la 1448 de 2011. Entonces, recuerden ustedes, así como lo hemos hecho a lo largo del desarrollo del primer módulo, que la Ley 160 de 1994 introdujo al ordenamiento jurídico colombiano, y esa es mi percepción, un sexto modo de transferencia de dominio, así como tuvimos la oportunidad de debatirlo en nuestra clase sincrónica relativa al primer módulo. Trajo o introdujo en nuestro ordenamiento jurídico un sexto modo de transferir el dominio. Recuerden ustedes que los modos tradicionales, inclusive heredados del derecho romano, pues en el derecho romano estaba la emancipatio y la in iure cessio. Los romanos tenían 7 modos de transferir el dominio. A nosotros nos llegaron 5 modos a lo largo de esa trayectoria histórica que tuvimos la oportunidad de poner de presente en la primera sesión sincrónica. Entonces, ¿cuáles fueron los 5 modos que nos han llegado? La sucesión, la ocupación, la tradición, la accesión y la usucapión, o prescripción adquisitiva de dominio. Recuerden ustedes que los romanos tenían 2 modos de transferencia de dominio adicionales, la emancipatio y la in iure cessio. De manera que aquí la discusión jurídica ha sido sumamente interesante y no se ha reducido exclusivamente a una controversia académica, toda vez que el hecho de establecer la posible existencia de un sexto modo de transferir el dominio indudablemente tiene unas implicaciones prácticas, sobre todo en la ruralidad colombiana. En ese orden, la Ley 160 de 1994 introduce la adjudicación, que esencialmente obedece a un proceso administrativo. Obviamente, antes de que se produzca la adjudicación, como ustedes lo saben suficientemente, es necesario que se declare un bien baldío. Y sobre el concepto de bien baldío hay una fluida literatura que ustedes han tenido la oportunidad de observar, se han empapado suficientemente de esa fluida literatura, de suerte que no es el objetivo de este video volver a abordar esos conceptos esenciales. Digamos brevemente en consecuencia que un bien baldío es el que carece de antecedentes registrales y por ende le pertenece a la nación, así como lo establece el artículo 675 del Código Civil. De manera que es imprescindible que un bien sea en primer lugar declarado baldío y posteriormente sea adjudicado. Existen unos principios valiosísimos de adjudicación que ustedes los conocen suficientemente y unas normas de adjudicación, por ejemplo, el artículo 5 de la ley el artículo 5 de la ley 160 de 1994 nos indica que, si mal no recuerdo, que el destinatario o el beneficiario de esa adjudicación no puede tener ninguna otra propiedad, cosa que es muy valiosa, supremamente importante para poder garantizar la redistribución equitativa del ingreso. Asimismo, el artículo 73, si mal no recuerdo, establece algunas características inherentes a la adjudicación. Por ejemplo, unas restricciones al bien adjudicado. Si mal no recuerdo, hay una especie de penalidad
de 15 años, ustedes me disculparán si no recuerdo muy bien este término, en relación con la posibilidad de un beneficiario que haya vendido la adjudicación. Es decir, este beneficiario no podrá volver a aspirar a una segunda adjudicación después de haber vendido la primera en un lapso inferior a 15 años. Bueno, y otros principios y otras normas puntuales en las que indudablemente el legislador pretende una efectiva redistribución del ingreso. Entonces, aquí la discusión es sumamente interesante porque en un comienzo estos modos de transferir el dominio no mediaban por una autoridad administrativa, a lo sumo, según ciertos casos, por una autoridad judicial. Entonces, noten ustedes cómo la discusión se enriquece con el paso de los años y, como les dije, no es una discusión vacía que exclusivamente alimente el quehacer de los académicos, sino tiene unas consecuencias prácticas, unas implicaciones que pueden ser muy determinantes o definitivas, sobre todo en la ruralidad colombiana. En primer lugar, pues la discusión sigue abierta. Para muchos académicos, en estricto sentido, no puede haber un modo diferente a los 5 establecidos por el legislador en el artículo 673 del Código Civil. Lo cierto consiste en que el objetivo fundamental de esos bienes baldíos consiste en servir para la satisfacción de las necesidades básicas del campesinado colombiano. Eso es lo que motiva esencialmente este modo o este procedimiento también llamado adjudicación. Y en relación con la ley 1449 de 2011, pues ustedes conocen suficientemente cuál es el contexto de violencia en el que el legislador quiso regular sobre todo la posibilidad de una restitución de tierras a las personas que violentamente habían sido privadas de los diferentes medios para satisfacer derechos fundamentales, entre ellos la asociación profunda entre campesino y tierra. De suerte que la ley 1449 de 2011, como ustedes lo conocen perfectamente, tuvo esa gran inspiración histórica, la restitución, que puede interpretarse como principio, puede interpretarse como una de las grandes finalidades de la normativa, pero de todas maneras busca que efectivamente el campesinado que se vio desprovisto de su tierra y por ende de los medios elementales para satisfacer sus necesidades, pudiera reconciliarse con su entorno, pudiera regresar a los terrenos que les había pertenecido y de esa manera poder cerrar una de las muchas brechas abiertas por el conflicto armado en nuestro país. Bien, no es mi intención ahondar en esos aspectos, para eso ustedes tienen las diferentes herramientas dispuestas en el desarrollo de cada módulo. Lo cierto consiste en que hay muchas discusiones en relación con estas normativas y quisiera poner de presente que no son discusiones exclusivamente bizantinas o etéreas, sino que la falta de precisión de conceptos jurídicos, así como lo hemos visto en el desarrollo del primer módulo, puede desencadenar unas consecuencias prácticas. El legislador puede tener unas excelentes intenciones, como fue el caso de la Ley 200 de 1936, pero si no tiene la suficiente claridad en relación con los conceptos jurídicos, pues esas buenas intenciones no alcanzan a materializarse en los efectos prácticos que persiguen estas normativas. Un verdadero gusto, mis estimados estudiantes, muy atentos a próximas entregas.
Listo. ¿Cómo se llamaría? Sería leyes icónicas leyes icónicas. Y dice que sería unidad 2. Sí, señor. No, sería módulo 2, unidad 2, sí, señor.